Buenos días a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto que estén por acá con nosotros, con el equipo de ePeople, que hemos preparado estos webinars pensando en todos ustedes. Hemos estado buscando temas que creemos pueden ser importantes y sobre todo que sean importantes para las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Mi nombre es Jimena Dada. Eh, Tengo el placer de estar con ustedes el día de hoy para hablar un poco acerca del miedo, pero sobre todo de cómo podemos trabajar con ese miedo y usarlo a nuestro favor. Me presento rápidamente con ustedes para los que no me conocen. Soy, más allá de las cuestiones formales, yo lo que quiero decirles es que soy una persona que me encanta trabajar con la gente y sobre todo creo que todos podemos ir mejorando cosas en nuestro día a día. Y ese es mi propósito en la vida, poder contribuir a que la pasemos mejor en lo que estemos haciendo. Y espero que hoy se lleven alguna buena idea, algún tip que les permita hacerlo y sobre todo, pues, disfrutar lo que están haciendo, ¿no? Hoy como decía, vamos a hablar del miedo y pues vale la pena empezar también por la definición, ¿no? En, en, Podemos todos saber lo que es el miedo porque lo tenemos puesto, digamos, en nosotros, ¿sí? Sabemos cómo se siente tener miedo, aunque sea distinto en cada uno de nosotros. La definición formal de miedo tiene que ver con una angustia que tenemos por algún riesgo o daño que pudiéramos sufrir. Pero lo que quiero es empezar a llamar su atención a esta parte que dice daño real o imaginario. Esto es, eh, puede ser algún riesgo que existe allá afuera o puede ser algo que estamos pensando nada más. No importa, nuestro cerebro no distingue de una amenaza real, digamos, de una imaginada. Cualquiera es válida. ¿Qué es lo que pasa cuando sentimos miedo? Y perdónenme, antes de continuar, lo que quiero pedirles es una disculpa y un favor. Si se darán cuenta, tenemos cancelados sus micrófonos porque somos varios y lo que queremos es poder dejar correr la presentación y les pediría que si tienen algún comentario o pregunta, mejor no las vayan incluyendo en el chat y hacia el final voy a abrir un espacio para poder responder esas preguntas. Gracias. Cerrando este paréntesis, ¿qué es lo que pasa cuando sentimos miedo? Voy a entrar un momento a hablar de lo que pasa en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro desata una respuesta que se llama la respuesta de ataque o huida. Esto es ante una amenaza y tenemos esas dos respuestas o algunos autores podrían decir que tenemos tres respuestas. Nos podemos paralizar, podemos decidir atacar a esta amenaza o podemos decidir mejor huir de ella. Esta respuesta de ataque o huida es una respuesta primitiva, instintiva y muy valiosa porque nos ha permitido sobrevivir. Es una respuesta que es muy rápida, o sea, si estamos ante un tigre, no nos ponemos a evaluar si el tigre tiene el tamaño suficiente para comernos o no. Son unos procesos internos de milisegundos que lo que hacen
es que se desaten muchos procesos, los cuales voy a cubrir nada más por encimita. Digamos que hay un estímulo. No quiero poner solo el ejemplo del tigre porque espero que ninguno de nosotros vivamos en ningún lugar en donde esto pueda ser posible. Pero sí podemos estar en un lugar en donde podemos tener una cuestión violenta, digamos, nos pueden robar, ¿sí? Ese estímulo lo que va a hacer es ser percibido y entonces el cerebro lo va a registrar, va a decir, esta es una amenaza y va a reclutar, digamos, la ayuda de la amígdala, que es un centro, si nuestro cerebro fuera nuestra mano, les diría que aquí en el centro, nuestro dedo gordo sería justo la amígdala. Son dos partecitas que tenemos en el centro, que lo que hace va a ser también desatar el trabajo del hipotálamo y de muchas glándulas. Lo más importante de todo esto es que van a desatar instrucciones a todo el cuerpo para que podamos tener el mayor número de recursos que nos permitan atacar o huir. Y estos recursos son, por ejemplo, subir la frecuencia cardíaca para que haya sangre en todas las extremidades, que podamos tener oxígeno, va a haber una fuerte soltada de adrenalina y de cortisol, lo cual nos va a dar fuerza, nos va a dar energía y nos van a permitir tener reacciones con mucha energía para poder lograr esto. Esta respuesta es muy útil siempre y cuando sea una respuesta con la misma intensidad en la cual se generó. O sea, si nosotros vemos a alguien que nos puede robar y entonces salimos corriendo en el sentido opuesto lo más rápido posible, eso va a hacer que pongamos a salvo nuestra vida, pero sobre todo va a hacer que utilicemos los recursos para los cuales el cuerpo se prepara. El riesgo que tenemos actualmente es que estamos teniendo miedos y no estamos utilizando esos recursos para nada. O sea, podemos tener miedo de perder el empleo, por ejemplo. Y entonces, en ese momento, lo que tenemos es una imaginación, surge toda esta misma respuesta en nuestro cuerpo, pero lo que sucede es que nos quedamos sentados en nuestro escritorio trabajando en la computadora y no utilizamos todo lo que estaba puesto para atacar o huir. Y de ahí se derivan muchas enfermedades que están ahora englobadas con enfermedades alrededor del estrés, ¿no? Pero mucho de esto tiene el origen en los distintos miedos que vamos teniendo. Y de las cosas más importantes que yo quiero invitarles hoy es a tener la conciencia de cuáles son aquellas cosas a las cuales temo, porque es parte del trabajo que vamos a poder tener. Nuestro cuerpo, tu cuerpo va a estar reaccionando a todo lo que ocurre a tu alrededor y lo que ocurre internamente. O sea, el cuerpo, digamos, tiene que hacer una chamba muy, muy fuerte todos los días y todo el tiempo, porque se está acomodando a los cambios de temperatura, se está acomodando a los ruidos, se está acomodando a procesar toda la información que tiene a su alrededor. Y además tenemos un cerebro que es sumamente activo y entonces no podemos estar sin pensar en algo y sin estar imaginando algo, para bien o para mal. Entonces, imaginen que somos un cuerpo que está sobresaturado con todo lo que está sucediendo todo el tiempo. Y eso también hace que sea un círculo que puede ser vicioso o virtuoso para poder interpretar lo que tenemos a nuestro alrededor.
Si yo llevo algunos días estresada, porque tal vez he tenido deadlines, porque tal vez ya estoy en ya tengo relaciones intrafamiliares desgastadas por estar encerrados, etcétera, etcétera, es mucho más probable que pueda interpretar estímulos externos como amenazantes y entonces volver a generar miedo y volver a generar toda esta respuesta fisiológica que les comentaba. Y entonces lo que yo quiero es que sepamos controlar nuestro sistema nervioso. No quiero que dejen de reaccionar a las cosas ni que piensen que se puede no tener malas emociones o malos sentimientos o dejar de tener miedo. No queremos dejar de tener miedo nunca porque es una respuesta que nos avisa que hay algo mal. Queremos simplemente poder utilizar eso y saber calmar a nuestro sistema nervioso. ¿Y cómo está compuesto a grandes rasgos nuestro sistema nervioso? El sistema nervioso se divide en dos grandes vertientes. Una es el sistema nervioso simpático, que como ustedes podrán ver del lado izquierdo, son una serie de reacciones que nos permiten poder tener esa respuesta de ataque o huida, ¿no? Entonces, si ven, se van a dilatar las pupilas, se va a bombear más el corazón, los pulmones, etcétera, etcétera. Pero también quiero que noten que van a haber otros procesos que van a ser cancelados temporalmente. Y eso es, por ejemplo, todo el sistema digestivo. No es de extrañar que en personas con altos grados de estrés, los problemas gastrointestinales sean tan comunes. O sea, todas las gastritis, colitis, etcétera, por eso están relacionadas con el estrés. Porque además comemos, aunque estemos estresados, y estando estresados, nuestro sistema digestivo no está funcionando. Entonces, por eso nos hace tanto daño estar solo con el sistema nervioso simpático activo. Este es bueno si necesitamos tener una respuesta rápida y fuerte. Pero una vez que pasó ese riesgo o amenaza, es importante que logremos dejar, digamos, descansar al sistema nervioso simpático y poder activar el sistema nervioso parasimpático. Al contrario del anterior, es el conocido como el de descanso y digestión. Cuando el sistema nervioso parasimpático está a cargo, lo que va a hacer es poder limpiar y depurar el cuerpo, por ejemplo, sacar toxinas, va a restituir a los músculos, porque si fueron dañados o algo, necesita ahí hacerse cargo de ellos, ¿no? Y entonces va a hacer todas las reparaciones que sean necesarias para que nuestro cuerpo funcione muy bien. Y entonces, por eso queremos estar más tiempo con el sistema nervioso parasimpático activo y menos con el sistema nervioso simpático activo, aunque necesitamos a los dos para sobrevivir. Simplemente es cómo tenemos un buen balance entre uno y otro. Y entonces, ok, tenemos miedo, son a grandes rasgos y por encima todo lo que se desata en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? O sea, ¿qué se hace con el miedo y qué se hace para poder pasar de un sistema que está hecho para responder a emergencias y agresiones, para pasar a un sistema que está hecho para estar tranquilos, incluso para poder pensar en buenas alternativas, para poder tener estrategias y para poder plantear un mejor futuro? Y entonces paso a qué es lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer es, primero, una invitación importante es no busquen enfrentarse o combatir al miedo, porque
cuando ustedes tratan de combatir algo, lo único que hacen es crecerlo, es meterle más energía. Es cuando, si yo ahorita les digo, por favor, no piensen en un elefante rosa. Lo más probable es que vayan a estar pensando en un elefante rosa. O como muchos que hemos hecho dieta en algún momento de nuestra vida, sabemos que si nos dicen, mientras hagas dieta, por favor, no comas pasteles. Pues lo único que queremos es comer pasteles, ¿cierto? O sea, lo prohibido también es lo que más se nos antoja. Entonces, no se trata de ir en contra, sino se trata de utilizar a nuestro favor. Los miedos, para poder manejar los miedos adecuadamente, les decía, los tenemos que conocer. Y para eso hay que tener la tolerancia suficiente para poder estar algún momento en ese estado y saber qué es lo que nos sucede, qué nos asusta y qué nos ocurre a cada uno de nosotros. Porque nuestras respuestas son individuales, no son generales. Entonces, primero, en el momento, o sea, nos pasó algo que hizo que nos asustáramos o que nos generara miedo. ¿Qué hacemos? Yo les diría, primero, frenen un segundo para poder ver qué es lo que está pasando. Si se vale, ojo, si tienen que salir corriendo, salgan corriendo y no piensen en nada más que correr lo más rápido posible y ponerse a salvo. Pero estoy hablando de los miedos que les decía que rara vez son miedos que están allá afuera y que están poniendo en riesgo nuestra vida. Ante estos, lo que tenemos que hacer es parar y, en primer lugar, respirar. La respiración profunda es la que nos permite mucho más rápido y efectivamente que otros sistemas poder pasar del sistema de ataque o huida al sistema de tranquilidad y descanso y digestión. Para pasar a ese sistema nos hace falta tomar 3 minutos máximo y hacer respiraciones profundas. Por eso ustedes podrán darse cuenta ahorita que si algo les asustó, su primera reacción es, ¿no? Y entonces se van a quedar con el aire como atorado arriba, y ya que ven que no es nada, o que cuando éramos chicos fue alguien que los asustó a propósito, hacemos, porque ese cambio de respiración es el que internamente nos permite decir, estoy a salvo. Entonces, por favor, utilicen su respiración. Un punto importante también es acepten sus sentimientos y no los juzguen. Es decir, sí, me asusté. Y me asusté y era nada más una rata en la calle. Ya está, ¿no? Ya me asusté. ¿Ya para qué digo, qué tonta, era solo una rata, quién sabe qué? No, es nada más, acéptalo, ¿no? Acepta que fue eso. Y entonces lo que sigue es poder hacer un espacio de paz y relajación. Es decir, me asusté por esto y me estresé y sentía que se me iba a salir el corazón de tan fuerte que latía, pero ahorita estoy a salvo, estoy bien. Otra vez, conciencia, ¿sí? Darnos cuenta de que estamos bien. Sean compasivos con ustedes mismos. Normalmente calificamos muy mal esas reacciones que tenemos y no es válido. Es mejor decir, híjole, pues no sé por qué, pero me asusté. O no sé por qué, pero tengo miedo. Y tengo miedo de muchas cosas y tengo incluso miedo de hablar de los miedos que tengo, que también nos sucede, ¿no? Es un tabú hablar de los miedos. Y podemos tener miedos a envejecer, podemos tener miedo a morirnos, podemos tener miedo a que nos dejen de querer,
a perder nuestro trabajo, podemos tener miedo a no educar bien a nuestros hijos, un sinfín de miedos. Uno de los miedos más comunes que podemos tener en la parte profesional es hablar en público. Muchos de nosotros tuvimos miedo en algún momento o tienen miedo aún para hablar en público. Pero entonces pareciera que es algo vergonzoso y lo único que nos hacemos es torturarnos, ¿no? ¿Cómo es posible que tú, cómo es posible que tengas miedo, que no lo puedas hacer, etcétera, etcétera? Entonces, no. Dejen de hablarse mal, sean compasivos y cambien la narrativa. No es cómo es posible que le tenga miedo a las arañitas, que no me van a hacer nada. No, es le tengo miedo a las arañitas. Me doy cuenta, lo observo, lo siento. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿No? Y hay que pensar en caminar hacia adelante y en construir, no en maltratarnos y en destruir, además de que ya sentimos miedo, ¿no? O sea, seamos más amigos con nosotros mismos y no seamos nuestros enemigos y nuestros peores verdugos y calificadores. Ya que pasó el momento, en cualquier momento que estén tranquilos, yo les sugeriría buscar tener un aprendizaje. Y esto es, date cuenta todo lo que pasó. ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Cuáles fueron los disparadores que te generaron el miedo? ¿Cómo reaccionaste? Etcétera, etcétera. Solo si nos damos permiso de evaluar los acontecimientos a posteriori, es que vamos a poder avanzar o trabajar con esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear nuevas asociaciones y decir, la próxima vez que tenga que hablar en público, no es que vaya a estar tan tranquila como un monje budista, pero trataré de respirar, de prepararme, etc. Lo más importante es saber qué es lo que nos hace sentir seguros a cada uno de nosotros. Y hay gente que se puede sentir seguro si se pone la medalla que le regaló su mamá de chiquitos, los amuletos. Está bien, úsenlos. Hay gente que se siente seguro si hay alguien conocido, cercano, que sepa que le va a echar la mano. Bien, ¿no? Otra vez, lo que a cada uno de ustedes les funcione, pero tómense momentos para reflexionar y aprender de esos momentos en los cuales tuvieron miedo y sobre todo los momentos en los que tuvieron miedo y no reaccionaron como les hubiera gustado atreverse a reaccionar. Creo que de las peores cosas que hay es el si me hubiera atrevido, ¿no? Y si lo hubiera hecho, y si le hubiera dicho, y si hubiera establecido el límite, y si, ¿no? Y todos los easy en general lo que tienen es un miedo que no fue atendido y que lo que hizo fue paralizarnos y no permitirnos avanzar. Entonces, ¿qué hacemos para conquistar el miedo? Se trata de utilizar esa gran energía, porque como vimos, el miedo provoca una gran energía en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestros músculos. Lo que hay que hacer es no bajarla o tratar de quitarla y meterla abajo del tapete, sino utilizarla a nuestro favor. Lo primero es abracen el miedo. Es uno de los mejores consejeros que ustedes pueden tener. Y les pongo un ejemplo. En nuestra naturaleza está puesto que cuando, y de forma instintiva, cuando sentimos miedo, coloquialmente decimos se me puso la piel chinita, ¿no?
¿Por qué? Porque si fuéramos todavía un mamífero con más pelo, ustedes piensen en un gato o en un perro. Cuando se sienten amenazados, lo que sucede es que se les levanta todo el pelo de atrás. Esta es una respuesta que está en la naturaleza para que ante una amenaza parezca que nuestro tamaño es mucho más grande y entonces podamos dar una imagen de mayor fortaleza y de mayor capacidad para enfrentarnos a otro animal normalmente, ¿no? Entonces, el miedo es una respuesta sabia. Cuando ustedes vuelvan a sentir esa piel chinita, ¿no? Que se enchina la piel, digan, ¿qué es esto? O sea, mi naturaleza me está haciendo que me ponga grande. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Si no están ante un riesgo externo real, por favor, no reaccionen. Siéntense a sentir el miedo y pónganle sobre todo un nombre, el nombre que ustedes quieran decirle. Pero hay que bautizar a la emoción en el momento en el que la estamos sintiendo. Y esto es, por ejemplo, qué susto, qué miedo, ay güey, ¿no? O sea, pónganle el título que ustedes quieran, pero pónganle un nombre, porque las emociones, una vez que son nombradas, empiezan a disminuir su intensidad. Si queremos no hacerles caso, van a subir su intensidad para que les hagamos caso. Ya que estén ahí, piensen también a largo plazo, ¿no? Hoy estoy sintiendo miedo de que me corran del trabajo. Ok. ¿Cuánto tiempo llevo en el trabajo? Si me corren en el trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? En 5 años, ¿cómo me voy a acordar de ese acontecimiento? Es decir, metan perspectiva a lo que les está pasando y también metan probabilidades. Y dentro de las probabilidades es importante informarnos o educarnos. Hay ahora, y perdón que use el ejemplo tan trillado del famoso COVID, pero hay ahora muchísimas personas que tienen miedo de contagiarse, ¿sí? Y entonces están aterrorizadas en su casa, encerrados, ¿no? Porque no se quieren contagiar. Todos nos podemos contagiar, por supuesto, pero también hay que estar medianamente informados de cómo se contagia uno, de si nos contagiamos, qué nos puede pasar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿somos población vulnerable o no lo somos? Etcétera, ¿sí? O sea, hay que no volvernos especialistas, o sea, no quiero que ya se vuelvan de la Organización Mundial de la Salud, ni mucho menos, pero hay que meter información, porque normalmente los miedos surgen adentro de nuestro cerebro y van buscando información también aquí adentro que los retroalimente y que les permita crecer. Entonces, hay que meter información nueva para esto. Hay que también prepararnos y practicar. Si yo tengo miedo para hablar en público, entonces lo que tengo que hacer es empezar poco a poco y empezar a practicar y decir, a ver, ¿qué es lo que me da miedo? Que me pregunten algo y que no tenga la respuesta. Bueno, pues el día que yo supe que podía decir, no tengo la respuesta o no me la sé, pero la voy a investigar, ese día, esa parte del miedo se tranquilizó. Si yo tengo miedo a que haya personas que digan, qué flojera lo que dice Jimena, o qué horror, o lo que sea, siempre va a haber gente que esté de acuerdo conmigo, que no esté de acuerdo conmigo, gente a la cual pueda llamar su atención, gente que pierda su atención, y así es, ¿no?
Entonces, hay que también ir manejando las dimensiones del miedo, las cosas que podemos hacer, pero sobre todo, como cualquier músculo, hay que utilizarlo para irlo fortaleciendo. Y entonces tenemos que ir pasando por distintos grados de miedo, tal vez, para poderlo hacer. Y en esta lámina que tienen enfrente de ustedes, el último punto es muy, muy importante. Nuestro cerebro es una máquina poderosísima para jugar a nuestro favor o para jugar en contra. Si lo dejamos en términos de miedo, va a jugar en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque para sobrevivir tiene más probabilidades la persona que esté calculando todos los riesgos y que pueda anticiparse. Entonces, tenemos mecanismos, sobre todo en la parte frontal de nuestro cerebro, muy poderosos para estar detectando riesgos, ¿sí? Que nos permiten sobrevivir. Pero si dejamos que esto se vaya en automático, como decían, como gorda en tobogán, pues entonces vamos a estar pensando cosas feas o negativas o lo que sea todo el tiempo. Y eso no está bien. Tenemos que entonces redirigir el trabajo que hace nuestro cerebro y poder generar imágenes de lo que sí queremos hacer. O sea, no permitan que solo se generen imágenes del miedo y del miedo creciente, sino generen imágenes de ustedes conquistando ese miedo. Entonces, imágenes donde estoy hablando en público, imágenes en las cuales mi sistema inmunológico es tan fuerte y poderoso que aunque llegara a contagiarme, voy a librar bien la enfermedad. O sea, hay que meterle la respuesta de lo que sí queremos hacer con esa energía que ocasionó el miedo. Otras estrategias importantes para seguir conquistando el miedo. Uno es el trabajo con pares, con socios. Si yo quiero aventarme del paracaídas, pero me da miedo, entonces son estas como emociones encontradas, como que sí tengo ganas, pero me da miedo, pero, ¿no? Es mucho más fácil que le diga a mi amiga Mati, le diga, Mati, vámonos a aventarnos del paracaídas. Seguramente Mati me va a decir, claro que sí, me muero de miedo, pero vamos, ¿no? Y entonces con otras personas es mucho más probable que vayamos a atrevernos a hacer las cosas que queremos hacer y que el miedo nos ha estado dejando más paralizados. Hay que tener también un sentido de proporción. ¿Este miedo que tengo está ya muy exagerado o no? ¿No? ¿Y si esta pandemia viene a terminar con la humanidad? ¿Qué probabilidades hay de eso? ¿No? Hay que tener cuidado porque tendemos a exagerar. Entonces, otra vez, redimensionemos. Un punto muy importante es si es necesario, y digo si es necesario porque llevas mucho tiempo con este miedo, porque te has perdido oportunidades en la vida por algunos miedos, porque ya te cansaste y quieres resolverlo, por lo que sea. Tú sabes cuando es necesario buscar ayuda profesional. En ePeople somos un grupo de profesionistas que atendemos distintas cosas y que las atendemos por distintas vías. Entonces, podrá haber gente que te puede apoyar en coaching, otros en psicoterapia, etcétera, ¿no? Lo que quiero decirte es, hay especialistas para todo. Yo no puedo hacer mi declaración anual de impuestos yo sola. Pues no, yo estudié psicología, entonces voy a buscar la ayuda profesional,
¿no? Entonces, acércate a lugares en donde sí podamos atender los temas que tienes y que puedas brincarlo lo antes posible. Si te pones a pensar en todo lo que has dejado de hacer por los miedos, yo te diría, no vale la pena. Puedes estar mucho mejor. Otras recomendaciones son, hay otras personas a tu alrededor que seguramente ya vencieron el mismo miedo o algunos similares. Ve y acércate con ellos y decir, oye, ¿cómo le hiciste? ¿No? Oye, yo veo que tú presentas ante grupos grandes y que das clases, etcétera. ¿Cómo le haces? ¿Me podrías decir? Y entonces compartir aprendizajes, estrategias, etcétera. Y también ver cómo otros lo hacen. No, lo hacen para otras cosas y lo hacen también para motivarnos. No es lo mismo que yo trate de hacer las cosas sola a que yo piense, voy a vencer este miedo porque quiero que mis hijos vean a otra persona, ¿no? Que se atrevió a hacerlo. Quiero hacerlo porque para mi pareja también es importante que lo hagamos. Pues aún con todo y miedo me voy a aventar, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos otros que pueden ayudarte con esa parte de fuerza para aventarte a hacer las cosas? Y lo que está hasta abajo, les diría, es para mí parte del centro en todo esto. Necesitamos estar cultivando todo el tiempo una actitud positiva. Habemos quienes tendemos a ser pesimistas y yo soy de esas, ¿no? O sea, si a mí me dejas en automático es todo va a salir mal, todo apesta, qué horror, no sé qué. Entonces, tengo que hacer una chamba todos los días para poder estar manejando a mi hámster y tener una mejor actitud. Y sin importar lo que me esté pasando, decir, lo que me está pasando es por algo, pero además puedo darme cuenta que aunque me estén pasando muchas cosas, estoy bien, ¿no? Estoy viva, estoy platicando con gente sabia, ¿no? Me estoy conectando para hablar de temas importantes para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que meter esa actitud positiva y sobre todo considerarnos capaces de poder hacer cosas, considerarnos capaces de sorprendernos a nosotros mismos y de poder decir, jamás hubiera creído que iba a ser capaz de hacer esto. Y lo hice. Jamás hubiera creído que me iba a atrever y me atreví, ¿no? Y hablé en público y me aventé del paracaídas y le dije a mi jefe que no e hice. O sea, quiero que se atrevan a cambiar y que se atrevan a cambiar su historia. Eso es lo más poderoso que ustedes van a poder tener. Y yendo hacia el final de esta presentación, no quiero irme sin dejarles algunas recomendaciones generales. Primero, tenemos que saber que la mayoría de las cosas que hay a nuestro alrededor no están bajo nuestro control. Y esas solamente hay que tolerarlas, hay que entenderlas, hay que observarlas y dejarlas. No están en nuestras manos. Lo que sí podemos hacer es enfocarnos en lo que está en nuestras manos. Y dentro de las cosas que sí podemos controlar es poder tener un buen estado de salud física, mental y emocional. Yo no puedo dejar de tener miedo o de estar reaccionando con miedo si, por ejemplo, no estoy durmiendo bien. No duermo bien y entonces en el día me la paso
tomando estimulantes, o sea, refrescos, mucho café, muchas cosas, como porquerías, ¿no? Para poder aguantar y trabajar y echarme toda la jornada, ¿no? Y después quiero, pues, estar tranquila y relajada. No, pues, estoy metiendo a todo mi sistema nervioso en un desgaste y quiero que no sea paranoico. Pues no, no lo voy a lograr. Necesitamos tener bases para poder reaccionar adecuadamente. Tenemos que saber que la información que nuestro cerebro va a procesar está en gran medida determinada por la información que consumimos. Y por consumo, quiero decir, es los pensamientos que estamos generando, pero también la información que estamos atrayendo a nosotros. ¿Qué estamos leyendo? ¿Con qué personas estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Etcétera. Si estamos todo el día viendo noticias del COVID, de las marchas en Estados Unidos, de los enfrentamientos, de los rebrotes en otros países, todo el tiempo estamos pendientes de eso, pues ¿cómo vamos a estar reaccionando? No es posible que no tengamos miedo y que no tengamos estrés si toda la información que estamos allegándonos es de eso. Y por eso dice también un punto, él aparta un tiempo específico para preocuparte. ¿Tienes algo de qué preocuparte o hay temas allá afuera? Porque siempre hay algo que nos preocupe. Hagan una cita para tratar esa preocupación y siéntense y escriban, por ejemplo, y hablen de eso y revisen información. Voy a ver cómo va la pandemia. Ok, pero voy a ver la información solo de 4 a 4:30, no más. Y entonces acoten eso. O a partir de las 6 yo no vuelvo a hablar con nadie, ni veo noticieros, ni veo nada. Si ustedes empiezan a dialogar con su miedo, los va a asesorar. Y eso es lo que tienen que saber, que van a poder tener información valiosa si ustedes se preguntan a qué le estoy teniendo miedo. Manténganse ocupados. Si empiezan a pensar cosas de tengo miedo de esto y si me va a pasar y si no sé qué y si no sé cuánto, entonces pónganse a hacer cosas, ¿sí? O sea, pónganse incluso a arreglar un cajón. Pónganse a arreglar los archivos de su computadora. Cualquier cosa que los pueda distraer de su pensamiento. Y busquen a alguien con quien puedan hablar de esto que no los vaya a juzgar. Muchas personas nos van a juzgar si les confesamos nuestros miedos, pero estoy segura que habrá por lo menos una persona que no les vaya a juzgar y que los vaya a entender. Busquen a esa una sola persona y si no existiera en su vida, pues lo que pueden hacer también es por lo menos sentarse con una hoja y una pluma y empezar a hablar de eso, ¿sí? Eso es algo que va a ser muy, muy útil para poder tener una conversación al respecto. Y quiero dejarles una frase que me gustó de Nelson Mandela, que es: el hombre más valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Y yo espero que con todo esto se queden con la motivación y la fuerza de poder conquistar todos y cada uno de sus miedos, chiquitos, medianos, grandes, lo que sea que tengan, y que se atrevan a dar esos brincos y que se atrevan a hacer todo lo que ustedes se hayan querido hacer a lo largo del tiempo y todavía no se hayan atrevido. Pero finalmente les digo, el miedo es un gran asesor, simplemente hay que saber escucharlo y hay que saber utilizarlo. Empezando a agradecerles su tiempo y su atención, quiero abrir un espacio para comentarios y preguntas y respuestas.
No sé si por ahí ya fueron poniendo algunas cuestiones en el chat y si no las vamos revisando, por favor. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, estoy a sus órdenes. Joel, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo hacérselo entender a alguien más? Creo que lo primero que yo te diría es muy importante la actitud que podemos tener, sobre todo como papás con los hijos, de no calificar que está mal tener miedo, ¿no? Es ayudarles a todo este proceso cuando lo están viviendo. O sea, los niños se asustan y lo que les decimos es, ven, no pasa nada, ¿no? O algo así. No, te asustaste, está bien, ¿no? Ahora vamos a analizar qué es lo que pasó. Y por eso, hasta físicamente, ponerlos a salvo. Por eso lo que hacen los papás es muy importante en acercarse y abrazar a los hijos y decir, ven, aquí estoy. Es como este manto de seguridad, ¿no? Y es importante transmitir también esto de todos vamos a seguir sintiendo miedo a lo largo de nuestras vidas. Y qué bueno, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Pero el chiste es que a pesar del miedo, aún y teniendo miedo, podamos hacer cosas. Entonces yo te diría, practica junto con ellos el desarrollo de esta habilidad y creo que puede ser muy, muy, muy útil, ¿no? Eh, Carla dice algo súper valioso. Dice, hay miedos que dan miedo ver o aceptar. Y esa es una realidad. Y por eso les decía, lo primero que tenemos que tener es el valor para aceptar qué tenemos miedo y a qué tenemos miedo, ¿no? Platicaba con una, les pongo un ejemplo que les podrá parecer tal vez banal, ¿no? Pero platicaba con una persona que toda su vida había como presumido que no era vanidosa y que eso de estar gastando en maquillajes y en cosas y demás, pues que no, que había que aceptarse como uno era. Y al final, hace poco me dijo, ¿sabes qué? Tengo que confesar algo. Tengo mucho miedo a envejecer, ¿no? Y a envejecer mal, y a verme mal, y a perder fuerza. Y entonces no quería aceptar que tenía ese miedo porque iba como en contra de todo lo que había dicho a lo largo de los años, ¿no? Entonces, sí, el primer miedo a conquistar, les diría, es asomarnos a ver el resto de nuestros miedos y aprender a conversar con ellos y de repente decir, ah, ahí está otra vez mi miedo a, ¿no? Por ejemplo, un miedo que tampoco es fácil de reconocer es el miedo a que nos dejen de querer, ¿no? Y ese es uno que nos cuesta trabajo porque es muy primario, ¿no? Está muy en el fondo de nosotros y entonces sí quisiéramos eh, que no existiera, pero lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Alejandro nos dice, pienso que lo que detiene la acción es el miedo y normalmente nuestro razonamiento magnifica el miedo. Lo dices perfectamente bien, Alejandro. Nos paralizamos y después lo que hacemos es pareciera que es darle de comer al miedo y entonces lo vamos creciendo y creciendo y creciendo y de repente ya es algo brutal, pero que para nosotros acá adentro
es una realidad, ¿no? Y entonces más paralizados nos quedamos, pero además lo importante también es saber que el miedo se va contagiando. Entonces, no queremos generar más miedos en otras áreas que no tendríamos por qué tener, ¿no? Dice, si estás en duelo, ¿sientes más miedo o lo sientes más grande? No sé si sería tan fácil distinguir como entre más miedo o más grande, pero lo que sucede en una situación de duelo es que somos mucho más vulnerables. Y entonces, al sentirnos vulnerables, el estímulo, cualquier estímulo es mucho más poderoso ante nosotros de ocasionar miedo, ¿no? Entonces, es como cuando te duele la cabeza, por ejemplo, ¿no? Ya estás en una circunstancia que te está deteriorando y entonces cualquier sonido puede ser mucho más estridente para nosotros que en otras ocasiones no necesariamente lo sería. Lo que hay que tener ahí es la conciencia de no estoy en un buen momento y desde ahí es muy probable que yo vaya a estar interpretando cosas de forma más exagerada o voy a estar percibiendo miedos donde no necesariamente estarían, ¿no? Sí, un reto es poder identificar cuál es el origen del miedo para poder trabajar en ello, ¿no? Y mi estrategia fundamental es, en el momento en el que sientan miedo, lo más poderoso que pueden hacer es contactar con el miedo, es decir, darse la oportunidad de tener una conversación con su miedo y entonces podrán entender de dónde surge, ¿no? Porque cuando tenemos miedo, lo que queremos es dejar de tener miedo y entonces tratamos de distraernos con otras cosas y eso no nos permite aprender y conversar con el miedo. Entonces, cuando surja la emoción, la parte en sensaciones, ahí es donde tienen que conectar para poder tener esa información, ¿no? ¿Los miedos chiquitos y grandes pueden convertirnos en una olla express? Sí, y después convertirse en enojo, sí. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no nos estamos atreviendo a o que estamos teniendo miedo a. Y entonces empezamos a valorarnos deficientemente, ¿no? ¿Cómo es posible que no me atreva? Quién sabe qué tanto? Y entonces eso lo convertimos en un enojo y entonces estamos de malas y vamos diciéndole cosas feas a la gente y vamos reaccionando, ¿no? Porque con quien estamos enojados es con nosotros por no atrevernos, pero realmente lo vamos a estar actuando hacia afuera. José nos pregunta dónde se va a poder ver la grabación. Yo les diría, antes de terminar de agradecerles todo su tiempo, su atención y el haber estado con nosotros, quiero dejarles en esta pantalla los datos de contacto para que puedan acercarse con nosotros en ePeople para lo que necesiten. Nos pueden encontrar en la página de ePeople Consulting, nos pueden escribir a marketing@ePeopleConsulting, estamos en redes sociales, nos va a encantar estar en contacto con ustedes y poderlos apoyar de la manera que quieran. Este es parte de una serie de webinars que vamos a estar ofreciendo. Todos se van a grabar y todos van a estar a su disposición. Así es que, y si llegaran a tener algo que quieran consultar como más privado,
hacer preguntas más en corto, por favor, no duden en acercarse con nosotros. Somos especialistas en este tipo de cosas y sobre todo lo que queremos es, estamos haciendo esto por la conciencia de lo que estamos pasando en nuestro país y en el mundo y queremos poder como cerrar filas y apoyar a la gente cuando se necesita y este es ese momento, ¿no? Entonces, pues vuelvo a agradecerles profundamente su atención. Muchísimas gracias. Espero haber contribuido a trabajar ese miedo y por favor síganos acompañando en todo lo que estamos haciendo en el equipo de ePeople. No sean ajenos, quédense cerca y que tengan un gran resto de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias por toda su atención. Hasta luego.